Olá, buenas noches. Soy Gedeón Rodríguez. Hoy vamos a empezar nuestra cuarta clase y última sobre trastornos de déficit de atención con hiperactividad en parcería con Sosen Max y FMCA, SCORP, SCOPE, SCOME. Para esa presentación no tengo conflictos de interés. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad fue descrito su cuadro clínico por primera vez por Steele en los años de 1900. Después de esta publicación, se presentó varias publicaciones más y hasta llegar al DMS5, que clasifica tres tipos de presentación: TDAH, presentación de inatención, que es más frecuente en niñas; hiperactividad e impulsividad, que es más frecuente en niños; y hay el cuadro conjunto. Traje ese artículo de Guilherme Polanski, es un artículo de 2011 que ha hecho una meta-análisis que ha evaluado 171.756 niños, que ha demostrado una prevalencia de TDAH en 5,29% de los niños. La prevalencia es variable en las regiones del mundo que se evalúan. Por ejemplo, en Oriente Medio se ve que la prevalencia es un poco más baja, pero probable que sea por las cuestiones de salud pública de esta zona geográfica. Todavía hablando de prevalencia, los niños tienen más prevalencia, con en mediana 2 niños para cada niña. En los cuadros más graves, con 6,2 niños para cada niña. Pero en los adultos jóvenes hay un cambio de predominio, una prevalencia de sexo femenino de 2 para 1. Hay múltiples factores que pueden predisponer uno a tener el TDAH en el futuro. Hay múltiples también factores genéticos. Los principales, los más conocidos son los transportadores de la dopamina y los receptores de dopamina, que son pelos genes DTAT1, DR y D4. De la etiología de factores prenatales y perinatales, vemos que todas las situaciones que pueden llevar a una contusión cerebral, una hemorragia y una asfixia fetal predispone que ese niño o niña tenga TDAH en el futuro. Por ejemplo, de contusión cerebral, la madre que tiene crisis epiléptica, que se cae; el niño que por algún motivo ha tenido una extracción difícil en su trabajo de parto. Hablando de la hemorragia, los niños que han nacido como prematuro extremo, que han tenido sangramientos extensos; los niños que han tenido algún disturbio de coagulación. En relación a asfixia fetal, podemos traer en ese grupo también los niños muy prematuros que han necesidad de intubación en sala de parto, con necesidad de ventilación mecánica; los niños que han evoluido muy temprano con neumonías;
niños hijos de madres que tienen hipertensión arterial, de hijos de madres que utilizan tabaco y así por delante. El diagnóstico de TDAH es un diagnóstico clínico. El DMS5 trae 9 puntos que debemos evaluar en el consultorio. De los 9, tenemos que el niño o niña tiene que puntuar 6 para que sea elevada la sospecha de TDAH, acordando que para que tenga un diagnóstico de TDAH, el niño tiene que tener esa presentación clínica por más de 6 meses. Tratando de niños pequeños, como 4 años, 5, la sugerencia es que el cuadro clínico esté presente por en media 12 meses, por lo menos. En la edad adulta, arriba de los 17 años, tiene que se puntuar 5 de 9 para que se configure el trastorno. Entonces, hasta 17, tiene que puntuar 6 puntos de 9. Y después de 17, puntuar 5. Vamos a ver los puntos de inatención. Nosotros vamos a preguntar, o vamos a darle a la madre, muestro acá, que la escala de SNAP 4 justamente las mismas preguntas que está allá en DMS5. Y nosotros acostumbradamente le damos a la madre una copia y le damos a la madre una segunda copia para que lleve al colegio, para que la maestra del niño evalúe también. Y si hay la puntaje de, de una frecuencia más alta, en 6 puntos, se configura el trastorno. Por ejemplo, acá en ese ejemplo de SNAP 4, los 9 primeros son de trastorno de desatención y los 9 últimos son de hiperactividad e impulsividad. Por ejemplo, la madre marca los 6 de desatención y la maestra de colegio también marca 6 o más. Entonces, probable que ese niño tenga desatención. Ese método es un método para que te ayude a llegar a un diagnóstico. Es fundamental que tú tome tiempo para hacer una buena historia clínica, evaluar ese niño en su consultorio para llegar a una conclusión más asertiva. Entonces vamos a ver o que tenemos que evaluar en la inatención. Vemos que con frecuencia falla en prestar debida atención a detalles, por descuido, comete errores en tareas escolares, trabajo, durante otras actividades. Con frecuencia tiene dificultad para mantener atención en tareas y actividades creativas. Con frecuencia parece no escuchar cuando se habla directamente, parece que no se escucha. Con frecuencia no sigue instrucciones y no termina las tareas escolares. Le pide para hacer algo y no hace, porque parece que no consigue seguir.
Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividad. Con frecuencia evita, disgusto, se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren esfuerzo mental sostenido. Por ejemplo, para hacer un trabajo, para hacer un examen más que tarda más tiempo, va a ver que hay una dificultad más. Con frecuencia pierde cosas que son necesarias para su tarea, para su actividad. Con frecuencia se distrae con estímulo externo. Con frecuencia olvida actividades cotidianas. Entonces se puntúa como ser muy frecuente, 6 de esos 9, en 2 locales por lo menos, se nota que es una inatención. Hiperactividad o impulsividad. Con frecuencia juguetea, golpea manos, pies, y se retorce en su asiento. No le gusta quedar en su asiento en clase. Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado, por ejemplo, en la iglesia, no para, ¿no? Sentado. Con frecuencia cojetea, o sea, no queda parado, está ahí jugando siempre. Con frecuencia es incapaz de jugar, de ocuparse tranquilamente en las actividades recreativas. Con frecuencia está ocupado, actuando no, como si lo impulsionara un motor. Habla excesivamente, responde antes que haga las preguntas, no consigue esperar llegar a su vez y le gusta interromper los otros por su hiperactividad e impulsividad. También, de los 9, se puntúa 6, es bien probable que sea hiperactivo. Hablando de los criterios de MS5, aparte del cuadro clínico, los niños son ahí con 6 años adelante, tenés que tener 6, tiene que tener el cuadro clínico por lo menos 6 meses. El principal es que tiene que perjudicar su desempeño escolar. O sea, los niños están sacando malas notas. Los niños que antes tenían un buen desempeño y ya no tienen buen desempeño. Entonces, sí, debe buscar ayuda para que mejore su desempeño escolar. Todos nosotros tenemos momentos que estamos más desatentos, que a veces estamos un poco más hiperativos, pero a partir del momento que eso no perjudica eh, su colegio, su carrera, no es un problema de fato. Las variaciones son comunes a lo largo de los días, a lo largo de los meses. Traje una publicación de Eisenberg que ha, que ha visto alguna en África un grupo étnico que parte de ellos se tornaron nómades y, o sea, siguieron nómades y parte de ellos se fueron a agricultura y vieron que por su ancestralidad una buena cantidad de estas personas tenían una alteración en los genes de receptor de la dopamina y vieron que a las personas que se quedaron como nómades, tener TDAH, o sea, ser hiperactivo, le ayudaba a se escapar de los predadores,
le ayudaba a cazar, le ayudaba en su constante movimiento por la zona. En cambio, a las personas que se fueron a ser agricultores, la hiperactividad hacía con que ellos no conseguiesen manipular muy bien o dinero, cuando plantar, cuando cosechar. Entonces a los agricultores empezó a dar dificultades en el manejo. O sea, la hiperactividad ni siempre es mala, va a depender de la situación. Ese artículo es una meta-análisis que Arthur Calle ha hecho, un parte de estudio acá en Brasil sobre la edad en relación a los diagnósticos de deficiencia de déficit de atención, ¿no? Y hiperactividad. Y fue visto que hay una relación de 1,34 para diagnósticos de niños que han nacido en los primeros 4 meses de año. O sea, los niños que nacen a inicio de año tienen más diagnósticos que los niños que nacen a fin de años. ¿Por qué? Porque he visto que el TDAH es más frecuente, tiene una relación muy íntima con la maturación neuronal. O sea, el niño que empieza en colegio y recién ha completado año, o sea, es más inmaturo que el niño que ha ingresado en colegio y ya ha completado año a fin de año del año anterior. Esta publicación de Arthur Calle, que ha hecho la meta-análisis con parte de publicación brasileña, ha demostrado que los niños que han nacido en los primeros 4 meses de año tienen un, un aumento de riesgo de recibir diagnóstico de TDAH con más frecuencia por su inmaturidad. O sea, refuerza esa idea que el TDAH, uno de los factores es la inmaturación neuronal y que por cuestiones de meses de diferencia ha visto que va a haber más diagnósticos o menos diagnósticos. Una relación de 1,34. El tratamiento. El diagnóstico es clínico, con una buena historia clínica, con la observación del niño en el consultorio, con lo con la presentación de los
SNAP 4, rellenado de las informaciones del colegio y de la casa. Y el tratamiento, a la base del tratamiento, es tratamiento también clínico. La base de tratamiento es la asistencia psicoterapéutica. Hola, buenas noches, soy Gedeon Rodríguez y hoy vamos a empezar nuestra cuarta y última clase sobre trastorno de déficit de atención con hiperactividad TDAH en parceria con Socenho Max y FMSA, SCOP, SCOME. Soy médico, soy egresado de UABOL, actualmente soy R4 de neuropediatría. No tengo conflictos de interés para esta presentación. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad fue descrito su cuadro clínico por primera vez por Steele en el año de 1900. De 1900 para acá fueron hechas varias modificaciones en los criterios diagnósticos y en las descripciones. El último consenso es el de DSM-5, que destaca tres tipos de presentaciones: la inatención, la hiperactividad e impulsividad, y el cuadro que es conjunto. Tras esa publicación de Guilherme Polanski, que ha hecho una meta-análisis evaluando 171.756 niños, y ha visto una prevalencia de 5,29%. Hay diferencias de prevalencia en el mundo. Por ejemplo, acá nosotros vemos que en Oriente Medio hay una prevalencia más baja que en relación a las otras regiones del mundo. Se cree que por las diferencias de salud pública de esas regiones es más frecuente en niños, prevalencia de 2 para 1. En los cuadros más graves, en los niños también es más frecuente, 6,2 para cada niña. En los adultos jóvenes hay una inversión, siendo más frecuente en sexo femenino. La etiología todavía no se sabe exactamente cuál es el principal factor. Hay múltiples factores. En factores genéticos, a cada día que pasa hay un nuevo gen que está implicado en cuadros de TDAH. Los dos genes principales, y los que son más descritos, el DTAT y el DRAD4. O DAT1 está implicado en lo que es el transporte de dopamina y el DRD4 es que está implicado en los receptor de dopamina. En la etiología de factores prenatales y perinatales, todas las situaciones que lleven a una contusión cerebral, una hemorragia y una asfixia fetal puede llevar a un cuadro de aumento de posibilidad de tener TDAH. Ejemplos de contusión cerebral: una madre que tiene epilepsia se cae por esos cuadros de epilepsia. Los cuadros de hemorragia, el niño prematuro, un disturbio de coagulación,
o hemorragia intraventricular. En los cuadros de asfixia fetal tenemos los cuadros de las madres que tienen hipertensión, las madres que han utilizado bebidas alcohólicas, que han utilizado tabaco, las madres que tienen una edad más avanzada. En relación al diagnóstico, el diagnóstico es clínico. Nosotros tenemos que evaluar si el cuadro de ese niño ya persiste por más de 6 meses, si ese cuadro perjudica a ese niño en su desempeño en la escuela, o si es un joven que perjudica en su trabajo, porque todos nosotros tenemos momentos que estamos más desatentos, momentos que estamos más hiperactivos, pero a partir del momento que eso no perjudica nuestro día a día, no es un problema de facto. En DMS5 ha hecho 9 criterios para la inactividad, 9 criterios para hiperactividad e impulsividad. Y la escala de SNAP ha hecho una compilación de eso para que sea un poco más didáctico, para que tú le pases ese impreso a la madre y una copia al colegio para que para que ellos hagan la evaluación. Cuando el problema es muy frecuente, ellos van a apuntar y cuando hay más de 6 puntos marcados, se configura el trastorno. Por ejemplo, acá los 9 primeros son de desatención. Si la madre del colegio marca 6 o más en los primeros, va a ser un cuadro de desatención. Si marca 6 o más en los cuadros de hiperactividad, va a tener un cuadro de hiperactividad. La escala de SNAP es una ayuda, porque tú tienes que evaluar su paciente por medio también de la historia clínica y ver cómo ese niño se comporta en el consultorio también. Vamos a ver los puntos que están en DMS5 en inatención. Entonces, nosotros vemos que el niño falla en prestar la debida atención a los detalles por descuido, comete errores en las tareas, en trabajo o en otras actividades. El niño tiene dificultad para mantener la atención en tareas y actividades creativas. Con frecuencia parece que no escucha cuando te habla a él. No sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, principalmente si son tareas más largas. Tiene dificultad para organizar las tareas y actividades. No le gusta iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Con frecuencia pierde cosas que son importantes para que haga sus actividades. Con frecuencia se distrae con algún estímulo externo. Con frecuencia olvida actividades cotidianas. Entonces se marca 6 puntos de esos 9. Muy probable que sea TDA de inatención. Hiperactividad e impulsividad. Entonces ve que el niño juguetea, golpea manos y los pies.
se torce en los asientos, no le gusta quedar en su asiento, se levanta, no espera, corretea, es incapaz de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas, frecuencia e- está ocupado, actuando como si lo impulsionara un motor, habla excesivamente a veces contesta, responde antes que tú hagas la pregunta, no consigue esperar su turno, interrumpe los otros. O sea, se marca que tú notas que el niño tiene más de 6, ya podría configurar una hiperactividad e impulsividad. Porque es importante definir si el niño es hiperactivo, si tiene una inatención, si es un cuadro conjunto. Porque el tratamiento puede haber eh, un cambio, ¿no? Hay medicaciones que son mejores para inatención, hay medicaciones que son mejores para hiperactividad. Entonces tú puedes optar mediante la característica de cada paciente. Pero ese artículo de Eisenberg, solo como una curiosidad, ha hecho una evaluación en África de personas que han tenido una origen similar y ellos tenían una característica común que era una alteración en un gen de ARD4 que es de los receptores de la dopamina. Y los grupos, las personas se definieron en dos grupos, unos que permanecieron nómades y otros que se tornaron agricultores. Eh, el TDA en nómades era una ventaja porque ellos se movían por más tiempo, ellos se defendían mejor de los animales, cazaban mejor porque ellos tenían un mayor ánimo para se mover, para actuar en ese ambiente más hostil. Y las personas que quedaron como agricultores han tenido una dificultad porque por su hiperactividad no a veces pasaba la época de plantío, de la cosecha, el manejo de dinero. Entonces, dependiendo de la situación, es una ventaja y dependiendo de una situación, es una desventaja. Ah, es una publicación en Brasil de Arthur Kai que ha demostrado que los niños que nacen en los primeros 4 meses del año tienen una mayor incidencia de diagnóstico de TDA de 1,34. O sea, eso refuerza la idea que la inmaturidad del sistema nervioso, a veces por cuestiones de meses, hace con que sea el diagnóstico más frecuente. El tratamiento. El tratamiento es básicamente clínico. Hay también la parte farmacológica. La asistencia psicoterapéutica es fundamental en la base de tratamiento, juntamente con ajuste académico. En la asistencia psicoterapéutica podemos traer la importancia de la equipe multidisciplinar, al psicólogo, a veces psiquiatra, porque muchos de esos niños, los otros niños no les gusta jugar con ellos, no tienen mucha amistad,
a veces sufren bullying. Entonces es importante ese acompañamiento psicoterápico. Aparte de eso, es común esos niños no dormirem bien. Entonces, algunas medidas en la higiene de sueño, o sea, hacer modificaciones en el ambiente de la casa. Por ejemplo, todas las luces se apagaren por las 8 de la noche, no dejar la tele prendida, no comer cosas que dejan uno más despierto. Por ejemplo, comer chocolate o tomar café en la noche, comer cosas más leves. Todo eso puede ayudar, juntamente con ajuste académico. Imagínate, si tú tienes un TDA de hiperactividad e impulsividad, imagínate una clase con tantos niños o un cuadro de inatención. Obviamente vas a ser muy perjudicado en una clase que haya tantos niños. Porque en los cuadros de inatención va a parar mirando otros niños, que hay varios. O de la hiperactividad, va a siempre estar jugando con alguien. No hay como una maestra tener control de tantos niños en una clase. Entonces los consejos que se hacen para los niños que tienen TDA es que primero haya cambios en colegio. Por ejemplo, si hay una clase que él tiene más dificultad, por ejemplo, matemática, que vaya a clases de refuerzo escolar en el otro horario. Por ejemplo, él estudia en la mañana, va a la clase de refuerzo en la tarde, estudia más matemática. Los niños que tienen TDA tienen que sentar adelante junto con su profe. También ellos tienen que tener modificaciones en método de evaluación. Por ejemplo, tener exámenes más cortos, a veces exámenes orales, todo que pueda ser hecho para que le ayude en su desempeño. También es importante, como yo había hablado antes, combate, refuerzo positivo, también con combate al bullying en colegio. El refuerzo positivo siempre trae lo que el niño tiene de bueno para que le quede incentivado a seguir estudiando. De tratamiento farmacológico, hay algunas medicaciones que hay algún tiempo ya que existen, como por ejemplo la benzetrina, que es desde 1937, ya no utiliza tanto. El metilfenidato, que es la medicación más utilizada, es de 1955. Por los años de 2000, más o menos, apareció metilfenidato oros y metilfenidato sodas. La atomoxetina, que no existe en Brasil, y la lisdexanfetamina, que es una medicación que llegó en Brasil en 2011 más o menos, que hay en Estados Unidos desde 2007. Ah, la metilfenidato es la medicación más, como es una de las primeras utilizadas para ese fin. Es lo que hay más estudio. Él tiene una buena efectividad, algo en torno de 75% de los cuadros. Generalmente nosotros utilizamos ella para los pacientes principalmente con ah, un cuadro a veces de desatención. Puede ser utilizado también para la hiperactividad. Hay también una buena respuesta. Y es un poco paradoxal porque
El metilfenidato es un estimulante del sistema nervioso. Entonces tú ves, por ejemplo, un niño hiperactivo y va a dar una cosa que le estimula, pero la estimulación es una estimulación controlada, es una estimulación cerebral de los sistemas que dan un control, ¿no?, a esos impulsos. El metilfenidato tiene una duración de 2, de 3 a 4 horas. Generalmente uno utiliza el metilfenidato antes de que vaya al colegio, en los fines de semana, en las vacaciones. No se utiliza la medicación, solo se utiliza en el momento de clase. El metilfenidato LA, que tiene el nombre comercial de Ritalina, tiene una duración de más o menos unas 8 horas. Para los niños que tienen sus clases de refuerzo en la tarde, es bueno porque hay solo una administración, pero el problema es el precio. Son, son muy caros. Así como é Concerta, que ela metilfenidato Soros, todas, que tiene una duración de aproximadamente 12 horas. La diferencia de metilfenidato LA y de metilfenidato Sodas, que o Concerta, es que el metilfenidato LA hace picos. Para algunos pacientes es bueno, para otros pacientes aumenta los efectos diversos. Y Concerta no. Ese es un ejemplo de metilfenidato. Ese es el Sodas, que siempre va a tener un buen nivel. Y también va a tener una buena duración de aproximadamente 12 horas. La medicación más reciente, que llegó en Brasil en 2011, que es la dexanfetamina, que acá en Brasil se conoce como Vivance. Tiene también una duración de 13 hasta 14 horas, pero de todas ellas, ella es la más cara y tiene efecto similar. La diferencia de una para otra, la verdad, es pensando lo que el paciente va a hacer. Por ejemplo, el niño estudia solo en la mañana 4 horas. Entonces, el metilfenidato está bien. Puede ser una buena opción. Estudia en la mañana, también estudia en la tarde. Quizá puede utilizar el metilfenidato una vez en la mañana, otra vez en la tarde. En las otras opciones, la diferencia de precio es tan grande que a veces conviene uno a quedar en metilfenidato solamente. Pero como dije, solo 75% de los pacientes van a tener una buena respuesta con los estimulantes. Los otros 25% van a tener buena respuesta a otros fármacos. Por ejemplo, a imipramina, fluoxetina, buspirona, clonidina, como por ejemplo. Ese cuadro trae el poder de respuesta de las medicaciones arriba de 0,5 en una buena respuesta. Y podemos mirar que la imipramina, la clonidina tienen una buena respuesta. Los cuadros de TDA. Nosotros habíamos visto en lo inicio que las mujeres, en lo pasar de los años, las mujeres jóvenes en delante, va a tener una mayor prevalencia
de 2 mujeres para un hombre. Porque en las chicas es más frecuente la inatención que la hiperactividad, la impulsividad. Y la inatención tiene la característica de permanecer por mucho tiempo más. Entonces esas personas van a tener que utilizar la medicación por más tiempo. En cambio, la hiperactividad y la impulsividad con el amadurecimiento del sistema nervioso tiene la tendencia de disminuir. Ese trabajo de Nueva Zelanda, que ha acompanhado los chicos por 40 años, trae algunos resultados interesantes. El principal que traje es hablando de pronóstico, que 85% de los niños de este trabajo que tenían TDA en la infancia, en la edad adulta, ya no tenían. O sea, la gran mayoría, con el pasar de los años, van a salir de la medicación. Y eso es muy común mirar en los ambulatorios. Porque a veces nosotros empezamos en el año, está en colegio y empezamos medicación. Y a veces llegan las vacaciones y se saca la medicación porque está de vacaciones, no va a utilizar. Y la familia ve que el niño está tan bien, que está tranquilo, que está haciendo sus actividades, que después que vuelve de las vacaciones ya no utiliza. Es una cosa muy frecuente. Gracias, dudas, preguntas. En Google Meet también voy a estar contestando las preguntas y las dudas de autismo que fue la clase anterior. Gracias.